Aquí las noches se sienten más largas, pero no estás solo. Relájate, ponte los audífonos y deja que nuestras historias te acompañen hasta que el sueño te encuentre. Suscríbete, comenta y deja que el miedo te arrulle. Dicen que hay lugares donde el tiempo no pasa, donde la oscuridad no olvida y donde los muertos no descansan porque nadie los registró. Yo lo aprendí trabajando en un hospital abandonado, un lugar maldito que aún respira en mis pesadillas. Era el año 2006 y yo era guardia nocturno en el antiguo Hospital San Eusebio, clausurado hacía 20 años, pero todavía lleno de camas oxidadas, pasillos interminables y ecos que no pertenecían a nadie. Esa noche me asignaron revisar el ala norte. Mi compañero Morales iba conmigo. Caminábamos con linternas débiles, escuchando solo nuestros pasos y el goteo lejano de alguna tubería muerta. Todo estaba tranquilo, hasta que oímos un clic, 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 como una camilla oxidada moviéndose sola. Seguimos el ruido hasta una puerta numerada, con pintura casi borrada. 313. El problema era que, según los planos, ese número no existía. El último cuarto era el 312. Aún así, la puerta estaba ahí, sin cerradura, y detrás de ella, el aire se sentía vivo. Morales la abrió. Dentro había una cama con correas rotas, una bandeja oxidada y un registro médico cubierto de polvo. Tomé el expediente. Paciente no, 13. Fecha de ingreso, 11 de agosto de 1987. Diagnóstico: agresividad, confusión, desorientación. Alta médica, nunca registrada. Debajo, una nota escrita a mano: no dejarlo solo, no permitirle dormir. Me reí nervioso, pero el aire cambió. El espejo del cuarto reflejó algo detrás de mí. Una silueta pálida, envuelta en vendas amarillentas, mirándome con los ojos muy abiertos. Cuando me giré, no había nadie. Solo el monitor de signos vitales, apagado hacía décadas, que comenzó a emitir un bip, 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 suave y constante. Hicimos lo que cualquier hombre cuerdo haría. Corrimos. Bajamos al archivo médico para buscar su nombre. No había registro del paciente 313. Nada. Era como si nunca hubiera existido. A las 3 de la madrugada, oímos un golpe desde el pasillo norte. La puerta de la 313 estaba abierta. El registro que habíamos dejado adentro estaba ahora en el suelo, con una nueva línea escrita con tinta fresca. Sigo aquí. No debieron despertarme. Un olor a carne quemada llenó el aire. Morales empezó a convulsionar. Cayó al suelo con los ojos en blanco. Corrí sin mirar atrás. Los paramédicos me hallaron afuera, repitiendo el mismo número una y otra vez. 313. 313. 313. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en hospitales,
Pero cada noche, a las 3:13, despierto con el sonido del monitor en mis oídos. Y en mi expediente médico, alguien escribió algo que no entiendo. Paciente. No. 313 estado. Bajo observación constante. Años después, en otro hospital, otra persona también tuvo la mala suerte de encontrarse con el paciente que no debía existir. Su nombre era Camila, y esta parte la contó ella misma. Antes de desaparecer, trabajaba como personal de limpieza en el Hospital General de Santa Lucía, una instalación antigua que estaba a punto de demolerse. Era su última semana. Le pidieron limpiar el ala psiquiátrica y le advirtieron: no entres a la habitación 217. Ella preguntó: ¿por qué? El jefe solo respondió: porque ahí el silencio responde. Camila subió con su carrito y su linterna. El pasillo olía a humedad y desinfectante viejo. Frente a la puerta 217, un murmullo apenas audible parecía llamarla. Se asomó al vidrio y vio, desde adentro, una mano escribiendo una palabra con el dedo en el polvo del cristal. Ayuda. El corazón le golpeó el pecho. Sabía que no había nadie en ese piso desde hacía décadas, pero algo la obligó a volver más tarde, cerca de las 2 de la mañana. Tomó la llave y abrió la puerta. Adentro solo había un espejo enorme, nada más. Ni cama, ni muebles, ni ventanas. Solo el reflejo de su propia linterna y una figura detrás de ella, alta, delgada, sin rostro, con la piel gris, respirando como si aún estuviera viva. Camila se giró. Nada. Volvió al espejo y su propio reflejo sonrió, pero ella no. El aire se congeló. El silencio cayó sobre la habitación, un silencio tan denso que dolía. Y entonces una voz habló dentro de su mente, sin sonido alguno. Ahora tú escucharás por mí. Ella cayó al suelo, mientras del espejo comenzó a gotear algo negro, espeso, que se arrastraba como si tuviera vida. Cuando la encontraron, estaba inconsciente, con las manos cubiertas de esa sustancia. Despertó días después. Nunca volvió a escuchar su voz, ni la de nadie más, pero aseguraba que cada noche el silencio le hablaba. Decía que en sus sueños veía el número 313 grabado en el espejo. El Hospital Santa Lucía fue demolido un año después. Entre los escombros, los obreros encontraron un espejo cubierto de polvo y detrás de él una pequeña placa metálica oxidada que decía: Habitación 313, paciente sin registro. Nadie entendió por qué estaba ahí, en un edificio completamente distinto al San Eusebio. Pero desde entonces, los que han pasado por la zona dicen que a las 3:13 de la madrugada, cuando todo queda en silencio absoluto, se escucha el leve bip, bip, bip de un monitor cardíaco. Y si te atreves a mirar al espejo más cercano, podrás ver
una silueta detrás de ti, esperando que alguien más vuelva a registrar su nombre. Nadie sabe con certeza cuándo cerró el Hospital San Andrés. Dicen que fue por un incendio, otros que por los suicidios de pacientes y enfermeros. Pero lo cierto es que sigue ahí, entre los cerros, con las ventanas selladas y los pasillos llenos de polvo, esperando que alguien entre otra vez. Y yo tuve la mala suerte de hacerlo. Soy fotógrafo urbano. Me dedico a documentar lugares olvidados, hospitales, fábricas, casas antiguas. Una noche recibí un mensaje anónimo. Hay algo en el pabellón C del San Andrés que deberías fotografiar, pero no vayas solo y no te quedes después de las 3 de la mañana. No hice caso. Siempre pensé que esas advertencias eran parte del mito urbano. Entré al hospital por una ventana rota. El aire olía a humedad y medicamentos podridos. Encendí mi linterna y caminé por el pasillo principal, donde los mosaicos estaban cubiertos de polvo y las camillas oxidadas y torcidas. Todo estaba en silencio, hasta que un sonido metálico me hizo girar. Una camilla se movía sola, lentamente, hasta chocar contra la pared. El mapa del hospital estaba en una pared. Pabellón A, B y C, al fondo, clausurado. El pasillo hacia allá era más frío, como si el aire no se hubiera movido en años. En la puerta, una placa oxidada. Pabellón C, Psiquiatría Experimental. Empujé la puerta. Adentro había solo 3 habitaciones. En la primera, instrumentos quirúrgicos oxidados. En la segunda, un reloj de pared detenido a las 3 a.m. Y en la tercera, algo que parecía una cama de hospital con un cuerpo cubierto por una sábana amarillenta. El olor era insoportable. Pensé que era un maniquí, una broma, o algún cuerpo falso que dejaron los que exploraban el lugar. Pero cuando acerqué la cámara, el cuerpo respiró. Retrocedí con el corazón en la garganta. La sábana se movió lentamente y de pronto una voz ronca, como si viniera del fondo de la tierra, murmuró: «Tarde». El cuerpo se incorporó y vi su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y una boca cosida con hilo quirúrgico. La piel estaba pegada al hueso, seca, gris. Intenté correr, pero la puerta se cerró sola con un golpe seco. Las luces de mi linterna parpadearon y el reloj de la pared comenzó a funcionar otra vez, marcando 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y cada segundo que pasaba, el cuerpo se acercaba más. Caí al suelo y junto a mis pies había una carpeta médica. En la portada decía: Paciente 001, Proyecto Silencio Celular. Y abajo, una nota escrita a mano: mantenerlo dormido. Si despierta, volverá a empezar. Volví la vista. El paciente ya estaba a pocos metros. Sus manos temblaban
y con cada paso, el sonido del monitor invisible llenaba el aire. Beep, 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 grité, pero no salió ningún sonido. Era como si mi voz se hubiera apagado. Solo quedaba el latido del monitor y el suspiro del paciente acercándose. Cuando desperté, estaba fuera del hospital, tirado en el suelo, con la cámara destrozada. La policía dijo que no encontraron nada dentro, pero cuando revisé mi tarjeta SD, había una sola foto guardada. Era la habitación del pabellón C, vacía, excepto por un detalle. En el fondo de la imagen se veía una figura gris, de pie frente a la cámara, y en el pecho, colgando de su bata, un gafete metálico con mi nombre. Desde esa noche, a las 3 en punto, escucho el mismo sonido en mis sueños. Beep. El turno que nadie termina. Mi nombre es Valeria Ortega, enfermera del Hospital Central de Santa María. Durante años trabajé en el área de emergencias, acostumbrada al dolor, la sangre y la muerte. Nada me asustaba hasta que empecé a notar que los muertos no siempre se iban. Todo comenzó con un paciente que llegó una madrugada, un hombre sin identificación, quemado, casi irreconocible. Su cuerpo era puro hollín y piel abierta, pero respiraba. El doctor Álvarez, mi jefe, ordenó ingresarlo en la sala de aislamiento. Intenté registrar sus datos, pero el sistema se trabó. El nombre se escribía solo en la pantalla, una y otra vez. Sin registro, sin registro, sin registro. Pensé que era un error del sistema, pero desde ese día, algo cambió en el hospital. La primera en notarlo fue Marta, otra enfermera. Una noche, corrió llorando desde el cuarto de aislamiento, diciendo que el paciente se había levantado. Fuimos con ella. La cama estaba vacía, pero el monitor seguía marcando bip, 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 como si aún hubiera alguien acostado. Las cámaras de seguridad mostraron algo imposible. A las 2:46 am, el cuerpo del paciente se incorporó, caminó hasta la puerta y desapareció antes de cruzarla. Simplemente se desvaneció. Desde entonces, los pasillos comenzaron a oler a humo. A veces, cuando apagábamos las luces, se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas de los pacientes. El doctor empezó a cambiar. Llegaba pálido, con los ojos hundidos, sin dormir. Decía que el paciente se le aparecía en sueños, pidiéndole que lo terminara de curar. Una noche, lo encontramos en el quirófano, solo, con las luces encendidas. Tenía la bata ensangrentada y el bisturí en la mano. Nos miró sin expresión y dijo: «No puedo sacarlo de aquí. Ya no es paciente. Ahora es parte del hospital». Detrás de él, en la camilla, había una silueta cubierta con una sábana que se movía muy despacio, respirando. A partir de esa noche, el personal empezó a renunciar. Algunos decían escuchar voces por los altavoces.
como si alguien hablara desde otra frecuencia. Código negro en la sala de emergencias. Pero no había nadie en la cabina de audio. Las luces parpadeaban cada noche a la misma hora. 2:46 AM, siempre. Y cada vez que eso pasaba, uno de los pacientes moría. Sin explicación, sin alarma, sin ruido. Yo fui la última en quedarse. Quería entender qué pasaba. Esa madrugada, caminé hasta el área de aislamiento con mi linterna. El olor a humo era insoportable. Y en la cama del paciente, sin registro, había algo. Una figura acostada, inmóvil, cubierta con una sábana gris. Me acerqué. El monitor comenzó a sonar. Pip, pip, pip. Lo levanté lentamente. Y debajo de la tela no había cuerpo, solo mi placa de identificación manchada de sangre. Y en el monitor el nombre había cambiado. Paciente nuevo. Ortega. Valeria. Las luces se apagaron. Y lo último que escuché fue la voz del doctor Álvarez susurrando detrás de mí. Bienvenida al turno que nadie termina. El hospital fue clausurado una semana después. Las autoridades nunca explicaron por qué, pero los que pasan frente al edificio juran que aún se ven luces encenderse a las 2:46 de la madrugada, y una voz femenina que dice por los altavoces: Código negro, enfermera Ortega, presente. Y entonces el monitor vuelve a sonar. Pip, pip, pip. La sombra que camina entre los pasillos. Dicen que los hospitales son lugares donde la vida y la muerte se rozan constantemente, donde las paredes guardan más suspiros que palabras, y donde, a veces, la muerte camina sin esconderse. Yo trabajé como camillero en el Hospital General de San Lucas, un edificio viejo, de pasillos largos y luces que parpadeaban como si no quisieran ver lo que ocurría ahí dentro. Durante mis años ahí, escuché muchas historias de los doctores y enfermeras. Algunos hablaban de una figura oscura, una sombra que se movía despacio, casi flotando, justo antes de que alguien muriera. Al principio, pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos, hasta que la vi con mis propios ojos. Esa noche estaba en turno nocturno. Había silencio, ese silencio pesado que solo los hospitales pueden tener. Caminaba hacia el área de cuidados intensivos cuando noté que las luces del pasillo se iban apagando una a una, como si algo las estuviera absorbiendo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y entonces la vi. Era una figura alta, completamente negra, sin rostro, sin forma definida, como si fuera la ausencia misma de la luz. Caminaba lentamente, arrastrando una sombra que parecía crecer a cada paso. Todo a su alrededor se volvía más frío. Me quedé paralizado, sin poder moverme. La sombra se detuvo frente a una de las habitaciones. Dentro, un anciano con respirador luchaba por seguir vivo. La figura no hizo ruido, solo se inclinó un poco. Y en ese instante, el monitor del paciente
Comenzó a sonar un pitido largo, continuo, línea recta. El hombre había muerto. Yo salí corriendo, temblando. Nadie me creyó cuando lo conté, pero los doctores sabían. Algunos decían que la habían visto también. Cuando la sombra pasa, el alma se apaga, susurró una enfermera una noche. No importa si estás sano o enfermo, si te mira, no hay regreso. Con el tiempo, todos aprendimos a reconocer su presencia. El aire se volvía helado, las luces parpadeaban y un olor a hierro, como de sangre vieja, llenaba el ambiente. Entonces sabíamos que estaba ahí, y en cuestión de minutos, alguien en el hospital moría. Una noche, la sombra apareció de nuevo, pero esta vez algo fue diferente. No se detuvo en ninguna habitación. Siguió caminando lentamente hasta quedar frente a mí. Pude sentir cómo me faltaba el aire, como si algo invisible me apretara el pecho. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La sombra se inclinó, como si me observara de cerca, y en su silencio escuché dentro de mi cabeza una voz que susurró: «Aún no», pero pronto caí desmayado. Cuando desperté, estaba en una camilla, con suero y oxígeno. Me dijeron que había sufrido un colapso repentino, que mi corazón se detuvo unos segundos. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en un hospital, pero cada vez que paso cerca de uno, siento esa misma frialdad en el aire, y las luces a veces titilan como si una sombra invisible aún caminara entre los pasillos, buscando a su próximo paciente, porque la muerte tiene forma, y en los hospitales todos han visto su sombra.